Muy buenas noches, señoras y señores, desde el Estadio Benito Villamarín de Sevilla, donde va a comenzar el partido España-Malta, último partido de la clasificación del grupo séptimo de la Eurocopa de Naciones. Ahí tienen ustedes, va a poner la pelota en juego el equipo maltés a la espera del que el señor Göksel de Turquía en estos momentos inicia el partido. Prácticamente una misión imposible para el equipo español, intentar conseguir 11 goles a partir de este momento y durante los próximos 90 minutos. Una España que juega con Bullo, Maceda, Goicoechea, Camacho, Víctor, Señor, Gordillo, Rincón, Santillana, Sarabia y Carrasco. 4 hombres adelante, 3 en el centro del campo y 2 defensas, cuando en esta primera internada el balón lo recibe Gordillo hacia Sarabia. Santillana, primer disparo del equipo español de Santillana, apenas 34 segundos de comenzado el partido. Hay que tirar mucho a puerta para intentar conseguir 11 goles, lógicamente. Vamos a ver cómo responde el equipo español ante esto, que lógicamente hay que calificar práctico como una misión imposible. No ha llegado Sarabia a ese balón, sí va a llegar ahora Camacho, como es de esperar el equipo maltés dentro de su propio terreno de juego. Intentaba la penetración Gordillo, saque de banda para el equipo español, Maceda sobre Camacho, solo Goicoechea y Bullo en terreno español, Camacho hacia Santillana, ahí sale Bonello, que se ha hecho con la segunda pelota que llega a su área. Bonello, al que el árbitro indica que ponga la pelota en juego, va a intentar saltar Maceda, ha tocado Maceda, ahora Goicoechea, recoge Gordillo, patadón hacia adelante de Giorgio y Señor, el que inicia un nuevo ataque del equipo español sobre Maceda. Maceda para Camacho, prácticamente Carrasco, Santillana y Rincón en punta y un poquito más retrasado Sarabia. Ahí está Rincón sobre Carrasco, se ha llevado bien esa pelota Carrasco, ha caído Carrasco y penalti. Ha indicado penalti al minuto 58 segundos de partido el señor Göksel. Penalti a Carrasco, indicó el señor Göksel. Ahí vemos de nuevo la jugada, observen cómo elude esa primera entrada Carrasco. Vamos a ver si la bandera deja ver la falta, y Carrasco entre 2 jugadores malteses cae dentro del área y el señor Göksel ha señalado penalti. Penalti cuando se va a cumplir el minuto 2, ya se ha cumplido. Ahí está Señor, que va a ser el encargado de lanzar sobre la portería. Atención, señores, la primera posibilidad clara para el equipo español de conseguir gol en este lanzamiento de penalti que va a efectuar Señor. Todos los jugadores en el borde del área de uno y otro equipo. Señor al lanzamiento, esperando que el señor Göksel dé la ahora orden de lanzamiento. Allá va Señor, al palo. Ha fallado España su primera gran oportunidad en el minuto 2 y medio. Penalti al palo de Señor. Ha rematado Rincón, la pelota para Maceda, insiste el equipo español. El rechace a córner, primer saque de esquina para los españoles, que han perdido la primera gran oportunidad con el lanzamiento de este hombre. Señor al palo. Ha rechazado el central, Fabri. Víctor recupera Señor y falta. De nuevo falta favorable al equipo español, realizada sobre Señor. Ese es Fabri, el hombre que está. Y primera tarjeta amarilla del partido. Primera tarjeta amarilla del partido para el número 11 de Giorgio. Tarjeta amarilla para De Giorgio cuando va a lanzar esta falta Señor. Señor al lanzamiento, Santillana fuera. El remate fuera de Carlos Santillana. Ha dejado Carrasco la pelota a Bonello, que será el encargado de ponerla en juego. Y han caído algunas naranjas
Ahí vemos de nuevo el lanzamiento de Señor, muy ajustado al palo, que lo rechazó. Caen algunas naranjas al terreno de juego y este es el motivo por el que no se saca de puerta. Ahora ya Bonello. Ha tocado De Giorgio, Víctor, que lleva la pelota a Sarabia. Y el que envió sobre su guardameta es Tortel. No han pasado prácticamente de su campo los malteses desde que se inició el partido. Ha tocado Maceda, Santillana y Gordillo, que recoge la pelota. Paleado lógicamente Gordillo por su público, lo mismo que toda la selección, pero hay que tener en cuenta que Gordillo juega en casa. Atención a esa pelota que se lleva Carrasco, no ha podido con ella. Azzopardi el que despeja para Goicoechea. Goicoechea Señor, Víctor, buscando Víctor a Señor, desmarcado en fuera de juego. Fuera de juego de Rincón. Ahí está el jugador español. Ahí se saca ya la falta por fuera de juego de Rincón. Falló en su saque. Maceda, que se anticipa la pelota. Fabri intentando jugar con De Giorgio. La pelota saque de banda para el equipo español. Goicoechea sobre Camacho. Camacho para Gordillo. Sarabia. Camacho de nuevo. Sigue Camacho, Gordillo el que recibe. Santillana y Rincón en busca del remate. Ha tocado Bonello y ha sacado bajo los palos el capitán Holland el remate que se introducía ya en la portería. Segundo córner para el equipo español cuando falló el guardameta Bonello en la salida. A Gordillo le ha caído ese balón que remató fuera. Siete minutos y medio de juego de la primera parte, empate a 0, cuando España desperdició la más clara oportunidad en el minuto 2,5 al lanzar Señor un penalti al poste. Víctor para Sarabia, Maceda, Santillana, Sarabia para Víctor. Atención Víctor y de nuevo al palo. Qué oportunidad ahora en jugada. Acaba de perder de nuevo España en el minuto 7,5. Segundo balón al palo. Ninguna fortuna hasta el momento para el equipo español. Ninguna fortuna cuando insiste en su ataque Gordillo. Y directamente a Bonello. Qué de oportunidad de nuevo la de Víctor, que pudo significar un tanto. Lógicamente el hecho de tener que conseguir 11 agobia en algunas acciones a los jugadores, de ahí que se produzcan estos fallos como han ocurrido hasta ahora. Falta sobre Camacho. El árbitro que llama la atención a Emmanuel Farrugia. Y ahí están Goicoechea, Maceda, Santillana, Rincón, Carrasco, Sarabia, todos ellos dentro del área en busca de esa pelota. Maceda fuera. Una y otra vez la pelota rondando la portería maltesa, pero sin fortuna, al menos en estos primeros minutos. Ha indicado falta de Maceda el señor Göksel. Y es lo que se dispone a lanzar Bonello. De Manuel. Le ha quitado la pelota a Sarabia. Saque de banda para los malteses. Y va a ser Emmanuel Farrugia el que juega.
Atención de Manuele, le ha quitado el balón Camacho, Maceda para Sarabia. Sarabia sobre Víctor. Falta que no ha indicado el árbitro. Ahí recupera Señor para el equipo español. Señor sobre Maceda. Maceda, balón arriba, no va a llegar Santillana y córner. Lo ha cedido Tortel, el tercer córner para el equipo de España. Tercer córner para el equipo español que va a lanzar Gordillo. Ahí tienen a Bonello situando a sus hombres. No ha llegado. Fue Sarabia el que remató y despejó Emmanuel Farulla. Saque de banda. Una y otra vez el equipo español buscando posiciones de remate, realizándolos, pero hasta el momento sin fortuna. Carrasco, Gordillo. El balón de nuevo arriba, directamente fuera. Saque de puerta. La precipitación es una mala compañera en estos casos, pero al mismo tiempo hay que entenderlo en las botas de los jugadores hispanos. Ahí está, señor. Maceda. No ha llegado a la pelota que Tortel cede a Bonello. De Manuele. Raimon Farulla. Maceda para Santillana. Sarabia. Eludió bien a Fabri. Sarabia. Intenta hacer la pared con Santillana. Y la pelota a córner enviada por Raimon Farulla. Dos Farullas en el equipo. Cuando lanza Señor. Santillana. Ha caído Goico. Carrasco. No hay aciertos en los remates y aquí está Spiteri Gonzi con Camacho, hoy capitán del equipo español. Se lleva la pelota de Giorgio, de Manuel y de Giorgio. Se la llevó Víctor. Señor, eludió a Fabri. También a Butiguez, Maceda, Rincón, Sarabia y Bonello. Ahora atajó bien el disparo de Manolo Sarabia. Pedían fuera de juego los jugadores malteses. Observen cómo va a recibir Sarabia. Disparó bien, pero sin mucho peligro sobre la portería de Bonello. Se va a cumplir el minuto 13 de la primera parte, el marcador a 0 en este partido España-Malta, último de la fase de clasificación de la Eurocopa, dentro del grupo séptimo. Carrasco. Ha habido falta de Emmanuel Farulla. El propio Carrasco sobre Gordillo. De nuevo Carrasco, Rincón y Santillana en posición de remate. Ha tocado Santillana. Rincón que no llega. Y sí el guardameta Bonello. Una y otra vez Bonello, que va a ser sometido a un durísimo trabajo en el día de hoy. Y habrá que ver cómo responde físicamente, porque todo esto, como es lógico, llega a agotar. Santillana no ha podido controlar y la pelota que se pierde por la línea de fondo. Saque de puerta. De nuevo Bonello poniendo la pelota en juego. Y es un partido prácticamente sin líneas y sin marcajes, porque Malta, como pueden ustedes apreciar, está encerrada dentro de su campo, tan solo con Spiteri Gonzi adelantado. Y ha habido ahora falta precisamente sobre Spiteri Gonzi. Falta de Camacho. El número 9 de Malta, el único hombre adelantado, al que le acompaña en algunas ocasiones el número 7 de Manuele y ahora también de Giorgio, el número 11. Maceda, el que ha rechazado.
Santillana el que recoge. Sigue Santillana, deja para Rincón. Ya tiene acumulados 8 hombres el equipo de Malta dentro de su área. Es muy difícil penetrar por ahí. Hay un empujón de Fabri sobre Santillana. Y va a ser Señor el que lance la falta. Muy bien, rápido sobre Víctor. Atención, Víctor. Ha tirado directamente cuando Bonello cubría la portería. Tiró directamente en vez de echar el balón atrás. Y Bonello cubría perfectamente su marco. Ahí recibe Carrasco. No ha llegado Señor, sí de Emanuele. Maceda. Balón de nuevo arriba, el remate de Santillana, gol. Primer gol del equipo español conseguido por Santillana en el minuto 15 y medio. Atención porque hay, observen, problemas en la recogida del balón. Ha habido empujones entre los jugadores en ese afán de coger el balón con rapidez. Y gol de Santillana en el minuto 15. Observen de nuevo el centro de Maceda y el remate limpio de Santillana, muy ajustado al palo, consiguiendo el 1-0. 1-0 para España. Cuando observen hay un jugador maltés siguen atendiendo al jugador maltés dentro de la portería. Observen Miguel Muñoz también, que ha salido a dar algunas instrucciones. El partido parado cuando España acaba de conseguir su primer gol. Lógicamente esperamos que el señor Göksel añada algún tiempo extra después de lo que se ha perdido en estos momentos. Era el delantero centro, Spiteri Gonzi. Cuando vemos la jugada de Víctor de nuevo, el rechace del guardameta Bonello. Ahí está el colegiado Göksel dirigiéndose a su auxiliar, tal vez para consultarle si ha habido alguna acción incorrecta. Y los malteses deberán poner la pelota en juego para que se inicie de nuevo. 1-0 para España. Minuto ya 17 y medio. Han pasado 2 minutos desde que se consiguió el gol. Observen la actitud de los malteses, clara desde el primer minuto y tampoco sorprendente. Fabri y Señor en busca de esa pelota. Se la ha llevado Señor. Señor de nuevo para Santillana. Y no ha podido controlar Santillana, saque de puerta. No es córner, como trata de Santillana, porque fue él mismo el que no pudo controlar el balón. Una vez más, Bonello poniendo la pelota en juego. Maceda, el que ha rechazado, estaba Santillana fuera de juego. Tiene el autor del gol español en el minuto 15. Es Tortel el que va a lanzar. Hacia Spiteri Gonzi. De Manuel. Señor, que no controla. Y directamente a Goicoechea esa pelota. Observen la entrada de Manuel cuando Sarabia inicia un nuevo ataque del equipo español. Sarabia sobre Camacho. Vamos a ver si el árbitro corta estas acciones, porque si no el partido va a entrar en una fase de dureza a las que no debe responder el equipo español, porque iría en perjuicio de su juego. Se ha llevado bien esa pelota Camacho,
Santillana para Rincón en fuera de juego. Fuera de juego de Rincón. Observen ahí que se va a cumplir el minuto 20 de la primera parte. 1-0 para España. Gordillo no ha controlado. Sarabia intentando eludir esa pelota que se lleva Víctor. Había pitado el árbitro. Ahora, al no aplicar la ley de la ventaja. La verdad es que era difícil prever que Víctor pudiera llevarse esa pelota. De ahí que el árbitro, en este caso con bastante lógica, señalase la falta. Ahí está Sarabia. Y Carrasco. Gordillo. Carrasco, buena posición. Y de nuevo Bonello atajando el disparo. Está disparando bastante el equipo español, sin fortuna en la mayoría de las ocasiones. Ha tocado con la mano el jugador maltés. Va a lanzar Goicoechea sobre Camacho. Balón arriba de Camacho. Rechaza Butigieg. Víctor. Carrasco. Sarabia. El balón para De Giorgio. De Giorgio hacia Spiteri Gonzi. Atención. Viene Camacho adelantándose a Bullo, que todavía no ha intervenido en su debut con el equipo nacional. Ahí está Spiteri Gonzi, el hombre que estuvo a punto de llegar a esa pelota. Juega Maceda. Hacia Rincón, fuera de juego. Una y otra vez Rincón está situándose en posición de fuera de juego. Y ahí una vez más Maceda intentando llegar a esa pelota. Fabri, Spiteri Gonzi y Goicoechea falta. Tarjeta amarilla para el número 4, para Tortel. Creemos que ha sido para Tortel, porque entre tantos jugadores el árbitro dio la impresión que se acercó al número 4. Es Spiteri Gonzi, el número 9, el jugador caído que está siendo atendido. Aquí tienen al jugador que vio la tarjeta amarilla. Una vez que se retiren en los masajistas del equipo maltés, se pondrá la pelota en juego. Lo va a hacer Fabri. Ha rechazado Goico. Víctor, el que entrega para Tortel. De Giorgio. Y gol. Gol de De Giorgio. Gol de De Giorgio en ese rechace, en ese despiste del equipo español. Gol de De Giorgio en ese despiste del equipo español. El número 7. De Giorgio. Ahí lo ven ustedes de nuevo la jugada. Observen el disparo que rechaza en un defensa y Bullo totalmente descolocado. No tiene más opción que ir a recoger al fondo de las mallas. 24 minutos cuando De Giorgio ha conseguido el empate a 1. Hay que volver con el balón a la posición
de saque de centro, cuando el partido está con empate a 1. No vale tampoco, se habían adelantado los jugadores españoles. Y ahora ya sí. Santillana el que abre para Señor. Víctor. Directamente para Bonello. Camacho. Estaban en fuera de juego Sarabia y Santillana. Bien, como ustedes pueden ir observando a lo largo de los minutos que llevamos de transmisión, es un partido bastante raro. No es un partido habitual el que están disputando España y Malta, cuando ha habido esa durísima entrada de Fabri sobre Señor. Ese golpeo con la rodilla sobre la espalda y tarjeta amarilla para Fabri. Víctor iniciando un nuevo ataque del equipo español. Cambia hacia Señor. Señor para Santillana, buena posición de Santillana y gol. Segundo gol del equipo español, conseguido por Santillana también. Segundo gol del equipo de España, minuto 26. Ahí vemos de nuevo la jugada. Observen cómo tocó inteligentemente Señor para Santillana al hueco. Controló bien Santillana, que cruza muy bien con su disparo, consiguiendo el segundo gol para el equipo de España. 2-1, minuto 26 y medio. Ahí está de nuevo Víctor para Señor. Saque de banda para España. Víctor. Cambia para Gordillo. Camacho. Hay 5 jugadores del equipo español, 6 dentro del área en busca de ese remate, al que no llega Sarabia ni Maceda. Fabri para De Manuel. Spiteri Gonzi estaba en fuera de juego. Lo ha sacado rápidamente sobre Maceda. Maceda para Rincón. Fabri. Maceda que recupera de nuevo. Muy bonito ahora para Gordillo. Atención Gordillo. Santillana. Ha rechazado Fabri. De nuevo Santillana. Y un nuevo jugador. En esta ocasión el capitán Holland, el que rechazó. Ha fallado ahí Señor en su intento de jugar sobre Carrasco. Y ahí está el goleador del equipo español hasta el momento, Santillana, con 2 tantos. Lógicamente, al haber encajado ya España un gol, no serían suficientes los 11, sino que ya hay que irse a 12. Carrasco, Rincón están fuera de juego, de ahí que no le pasen la pelota. Ha fallado Goicoechea, De Giorgio y Víctor, el que se lleva la pelota con empujón de Manuel. Camacho para Sarabia. Maceda rechazó Tortel. Gordillo se llevó bien esa pelota. Y Santillana, ¡gol! Tercer gol de Santillana. 3-1 para España. Tercer gol de Santillana. Minuto 29. Minuto 29. Santillana que coloca el 3-1. Observen qué bien se llevó la pelota ahí Gordillo. Su centro pasado y Santillana que no perdona. Elevándose muy bien sobre el central Holland. Santillana ha conseguido el tercer gol para el equipo español. 3-1. Este es De Manuel. La pelota ahí tiene en el banquillo español. Lógicamente un manojo de nervios.
De nuevo España al ataque, Gordillo penetrando por su banda. El balón ahora rechazado por Bonello. Víctor, Santillana, posición de disparo, pero es muy difícil, hay muchos jugadores. Buscar la penetración por ahí, por el centro, es tremendamente difícil porque no hay espacios. España, tal vez, desde la serenidad que da el estar desde arriba viéndolo, debería insistir en lo que hasta el momento le ha dado mejores frutos: las penetraciones por las bandas y los centros hacia nuestros hombres que van bien de cabeza. Sobre todo Santillana, que ha conseguido 3 goles. Maceda. De nuevo el balón ahora para Carrasco. Ni Carrasco ni Rincón llegaron. Y el que envió fuera ha sido Butiller. Recibe Sarabia. Sarabia y Carrasco. Y el balón a córner. Cuarto córner para España. De nuevo Gordillo al lanzamiento. Carrasco. Santillana enganchó mal. Le devolvió a Gordillo. Y córner. Quinto saque de esquina. Quinto saque de esquina. Observen ustedes, 6 jugadores españoles dentro del área en busca del remate. Ahí ahora lo intenta Maceda. Ha habido falta sobre el portero. Cuando hubo el disparo al palo ya se había indicado falta sobre el guardameta Bonello. Ahí el propio Bonello jugando con Emmanuel Farrugia. Y Maceda, que intentaba controlar. Camacho, el que pone la pelota en juego sobre Sarabia. Víctor. De nuevo Sarabia. Víctor para Camacho. Gordillo, de nuevo prácticamente como extremo. Rincón, fuera. El remate de Rincón se fue ligeramente fuera, como vieron ustedes. De nuevo ahí la jugada. Camacho profundizando sobre Gordillo. Una y otra vez como extremo. Se llevó muy bien la pelota. Y el remate de Rincón demasiado cruzado. Insiste España en su ataque. Largo ahora para Rincón. Rincón y Tortel, saque de puerta. Ha caído un bote, como vieron ustedes, que retiró Butiller. Tres goles a 1. Favorable a España, minuto 33 de la segunda parte. Cuando recoge Goico. Hacia Carrasco, estaban fuera de juego, no Carrasco, pero sí Santillana. No Carrasco, pero sí Santillana, el que estaba en fuera de juego. Va a lanzar Butiller. Maceda. El balón para Asopardi. Directamente fuera. Con el balón en juego de nuevo España. Víctor. Señor. Sarabia. Cambia bien sobre Camacho. Camacho hacia Gordillo. Cortó de Manuel Farrugia. Y saque de banda. Y el árbitro llama a Gordillo. Le ha mostrado tarjeta amarilla a Gordillo. Y nos da la impresión que también lo va a hacer. No. Ya se ha puesto la pelota en juego. El balón para Víctor.
Y después de rechazar en un jugador maltés, lo atrapó bien Bonello. Gordillo. Rincón, no ha podido llegar, ha habido falta. Y atención al lanzamiento de la falta. Lo va a hacer Carrasco. Hacia Santillana y Rincón. No pudo empalmar Sarabia. Un jugador maltés en el contraataque. Con el Víctor. Y Goicoechea, el que envió fuera de banda tras esa penetración de Giorgio. De nuevo Goico para Carrasco. Señor. Maceda. Sarabia. Cambia sobre Carrasco. Atención a la penetración de Carrasco. No va a llegar Santillana. Ahora sí. El balón para Señor. No ha podido dejarle Rincón, como era su intención, a Maceda. Camacho. Gordillo. Muy cerrado ahora. Salió bien Bonello. Y recupera de Manuel. Maceda. Con posición de disparo. Pero desde lejos ya lo vimos contra Holanda. Es difícil desde lejos sorprender al guardameta Bonello. Como hasta el momento estamos también comprobando en este encuentro. Carrasco para Señor. Maceda. Sarabia. Carrasco. Le ha quitado la pelota que se lleva Fabri. Se adelantó ahí bien Goico. Carrasco, que tampoco llega. Tortel, el que ha rechazado para que Ullo toque por primera vez la pelota. Sí, quitamos el momento que tuvo que recogerla desde el fondo de las mallas. Goico, Maceda. Santillana no ha llegado y envió a córner a Sopardi. Sexto córner para el equipo español. Va a lanzar Señor. 37 minutos y medio. Directamente fuera. Está muy afortunado en sus acciones hoy Juan Señor, que empezó lanzando un penalti al palo en el minuto 2,5. Maceda elevándose sobre el resto de los jugadores. Sarabia. De nuevo Maceda a Sopardi. Ha recogido Camacho. Camacho para Rincón. Vamos a ver cómo busca apoyo. Lo encuentra ahí en Carrasco. No ha podido penetrar Carrasco. Y la pelota se la lleva Camacho. Víctor, que no recupera. De Manuel. Spiteri Gonzi. Se lleva muy bien ahora Goicoechea. Saque de banda para el equipo español, aunque hubo mano. No, hay que sacarle del suelo, hubo mano. Y Camacho va a lanzar directamente al área. Rechazó Tortel. Spiteri Gonzi. Único falta por juego peligroso de Goicoechea, el señor Götze. Raimon Farulla. Camacho, el que rechazó sobre el propio jugador, y recoge Bullo. Víctor. Maceda. Está bien Señor.
No le estuvo muy fino en el pase Maceda. Saque de banda para España. Enviado por De Giorgio. Víctor. Señor. Víctor. Y Bonello. Muy seguro en todos esos balones. El árbitro ha indicado falta de Rincón. Estamos ya en el minuto 40 de la primera parte. 3-1 para España desde el minuto 29. Señor. Camacho. Emmanuel Farulla. Goicoechea, el que ha rechazado para Maceda. Posición reglamentaria ahora la del señor, y hubo falta indicada por el señor Göksel. Una buena posición para los lanzadores. Recordamos que en el partido jugado en Malta, aproximadamente en esa posición, señor marcó directamente un gol, el primero del equipo español. No han optado por esto ahora. Gordillo, Carrasco remató fuera. Una y otra vez Bonello para efectuar el saque de puerta. Y los jugadores españoles replegados en busca de recoger ese balón. Fabri deja para Raimon Farulla. Se ha adelantado ahí, señor. Carrasco no va a poder llegar. Camacho. Sarabia no ha llegado. Y Gordillo, el que deja para Víctor. Santillana, que ha intentado revolver. Se ha llevado la pelota a Sopardi. Goico el que recibe. Maceda. Están intentando hacer el fuera de juego los malteses en algunos momentos. Camacho. Santillana, que ha sido agarrado ahora sí por Fabri. Se lleva la pelota De Giorgio. Y Maceda, el que deja para Goicoechea. Víctor. Posición correcta de Sarabia. ¡Qué oportunidad! Sarabia, no sabemos si tiró directamente o quiso centrar hacia Rincón. La verdad es que era su pierna mala. Y vamos a ver si ha indicado fuera de juego de Sarabia. Le ha indicado fuera de juego de Sarabia. Observen la jugada. Sí, da la impresión de que quiso centrar efectivamente hacia Rincón. Todavía fuera de juego. 43 minutos y medio del primer tiempo. Sigue el 3-1 favorable a España. Señor el que ha tocado. Ha habido un empujón claro a Sarabia. Y Maceda juega para Camacho. Gordillo. Ahora se ha penetrado bien Camacho. Rechazó Tortel. Gordillo buscando apoyos. Víctor le ha entregado muy mal. Y recoge Goicoechea. Estamos en el último minuto, aunque deberá añadir algo el colegiado. La pelota para Carrasco. Y córner. Se cruzó muy rápido el capitán Holland ante la penetración de Carrasco. Séptimo córner para España. Y señor al lanzamiento de esquina. Maceda, fuera. Se le fue el remate a Maceda.
agotándose los últimos minutos del primer tiempo, con el marcador 3-1 para España. Señor, que se lleva la pelota. No ha podido penetrar. Saque de banda que pone Carrasco. Señor, Víctor. Por ahí es muy difícil. No ha penetrado nunca España por el centro. Gordillo. Forzando ahora para el capitán Holland. Y ahí está. El que corta es Camacho. Víctor. Camacho. Gordillo. Víctor de nuevo. El disparo. Rechazó Bonello y no pudo llegar a Rincón. Buen disparo de Víctor. También feliz intervención de Bonello, que necesitó 2 tiempos para hacerse con la pelota. Víctor para Carrasco. Ha penetrado bien y el árbitro ha indicado el final de la primera parte, añadiendo 1 minuto sobre el tiempo reglamentado. 1 minuto ha añadido el señor Göksel sobre el tiempo reglamentado cuando ha habido alguna interrupción más. Se ha llegado al término de estos primeros 45 minutos con el marcador de 3-1 y ahí tienen al goleador Santillana. Miguel Muñoz, ¿es todavía posible estos 9 goles o no? Sí, es posible, porque oportunidades vamos a tener, lo que hace falta es llegar a ellos. ¿Qué les has dicho para esta segunda parte? Aparte de que haga 9 goles. Sí, bueno, pues nada, jugar, que si no se cansen de abrir juego, que se penetrar y por las bandas y centrar y ir al remate, que es la máxima posibilidad que tenemos. ¿Bombeando balones? No, bombeando no, centrando, bombeando no, porque bombear es darle facilidad al contrario, pero vamos, los centros desde los laterales y entrar y jugar el balón, que circule la pelota y nada, y rematar y acertar con el remate. Gracias, Miguel Muñoz. Vamos a ver si esa misión que casi se califica de imposible es posible en esta segunda parte que está a punto de comenzar. Adelante, José. Efectivamente, ahí está el señor Göksel, árbitro turco que dirige este encuentro, que va a indicar el comienzo de la segunda parte. En este preciso momento, España 3, Malta 1. Hay que llegar a 12 goles para que España pueda acceder a la fase final de la Eurocopa. Ahí está Rincón intentando la penetración. Se ha llevado él mismo la pelota, por tanto, saque de puerta. Saque que una vez más va a realizar Bonello sin ninguna prisa. Lógicamente Malta, después de encajar 8 goles frente a Eire, ha intentado mejorar su sistema defensivo. Recoge Maceda. No ha llegado Camacho a esa pelota. Sí lo va a hacer ahora Goicoechea. Y Bullo, que por tercera vez toca el balón. Para Víctor. Víctor sobre Gordillo. Penetrando, intentándolo al menos una y otra vez por la banda. Gordillo bien para Víctor. Rincón. Ha logrado equilibrar. Carrasco. No ha llegado ahora Santillana, si lo ha hecho Holland. Maceda. Santillana. Y ha entregado a las manos de Bonello. Ha reaccionado bien Santillana, pero no tenía ni mucho tiempo ni espacio para fijar bien su disparo. Ahí se ha entretenido Maceda. Atención, porque De Manuel es el que ha tirado por primera vez sobre la portería de Bullo. Ahí recoge Víctor. Víctor para Maceda. Y ha cortado Butiller. A Sopardi. La pelota ya ha salido. Saque de banda para España. Lo va a hacer Señor. Para Rincón. Rincón penetrando el mismo. Atención, Rincón. Buena la jugada y gol. Cuarto gol de España en esa jugada personal de Rincón. Minuto 2 de la segunda parte.
y España consigue su cuarto gol. 4-1 cuando Bonello viene a entregar algún objeto que ha caído al terreno de juego al árbitro, una botella. El árbitro, lógicamente, tiene que venir al delegado de campo y hay que recriminar estas acciones del público que está lanzando objetos, y en este caso contundentes, sobre el guardameta Bonello. Vamos a ver si una vez que los jugadores españoles se coloquen en posición reglamentaria, efectivamente, de nuevo la pelota en juego. Ahí está Goicoechea, juega sobre Camacho, 4-1. Camacho sobre Gordillo, Sarabia intentando hacer la pared con Carrasco. No ha llegado Sarabia, sí lo hace Emmanuel Farrugia, y la pelota para Bullo. Goico, Camacho, posición correcta de Sarabia. Gordillo, le ha quitado la pelota Emmanuel Farrugia, y España jugando solo con Goicoechea atrás. Goicoechea encargado de marcar a Spiteri Gonzi, el número 9 de Malta, y estaba fuera de juego, así lo ha indicado el juez de línea, Carrasco. El árbitro ha mandado parar el juego y tarjeta amarilla al guardameta Bonello por pérdida de tiempo. Tarjeta amarilla por pérdida de tiempo. Han visto tarjeta amarilla 4 jugadores malteses: Bonello, Tortel, De Giorgio y Fabri. Señor, Víctor, Maceda, Sarabia, juega bien ahora sobre Señor. Están muy cerrados los jugadores españoles y no tenían muchas posibilidades Señor. Rincón va a intentar recibir. El que lo hace es De Manuel. Ha cortado Maceda. Señor hacia Gordillo. No va. La ventaja es para Emmanuel Farrugia, el lateral derecho maltés. Carrasco. El rechace para Camacho. Santillana. Maceda. No ha llegado la pelota a Sarabia porque Fabri envió fuera de banda. 4-1 favorable a España. Víctor. Ha disparado Víctor. Rechazó Butillé. A Sopardi. Y va a intentar Señor, efectivamente. Ha entregado Señor para Goico. Ahora está Camacho más retrasado y el balón directamente a Bonello. Ha habido falta de Maceda. Y el árbitro le va, vamos a ver, sí, efectivamente la tarjeta amarilla por desconsideración a Maceda. La vio también Gordillo por parte del equipo español en la primera parte. Ahí está De Manuel, el autor del gol maltés, junto con Maceda. Ha indicado falta el árbitro de Giorgio. Sarabia, el que ha sacado para Señor. Lanzando a Rincón, cortó a Sopardi. Víctor. Juega para Sarabia. Ha penetrado muy bien Sarabia. Atención, ese balón atrás, Santillana.
Ha rechazado y fuera. El disparo de Carrasco, que ha sido golpeado, se ha ido fuera. Cuando primeramente Holland rechazó el disparo. Observen la penetración de Sarabia, el envío a Santillana en buena posición de disparo, pero también bien marcado ahora por Holland, y el posterior disparo de Carrasco que sale fuera. De nuevo Sarabia con la pelota. Atención, Sarabia ligeramente desequilibrado, ha indicado falta al árbitro. El jugador maltés o no ha oído o no ha querido oír, lógicamente. Él seguía la jugada, observen su gesto. Sí, el propio Miguel Muñoz una vez más se acerca a la banda buscando el consejo a los futbolistas españoles y retorna a su posición, porque los minutos están pasando, son ya las 8:30 de esta segunda parte, el resultado 4-1 y todavía faltan 8 goles, que parece, repetimos, casi una misión imposible. Atacando nuevamente el equipo español. Santillana de nuevo al disparo, el balón para Señor y córner. Primer córner de la segunda parte para España. Lanzó 7 en la primera parte. Este es el primero de la segunda. Una vez más Señor, Santillana y de nuevo córner. Segundo córner. Goico no ha podido controlar. Camacho, Gordillo. Muy largo para Camacho. Vamos a ver si llega. Sí, llegó, pero no en condiciones de efectuar un buen centro. Maceda para Señor. De nuevo el equipo español en ataque. Cortaron la pelota, Maceda, Víctor, Señor. Se entretuvo demasiado en los regates. Desde esas posiciones, tal vez en un partido como este, hay que buscar rápidamente el centro. Víctor. El rechace para Raymond Farrugia. De Giorgio y Víctor. Falta ahora de Víctor. Diez minutos y medio de la segunda parte, 4-1 para España, cuando Maceda ha rechazado. Raymond Farrugia, Camacho. Sigue la pelota en poder de los holandeses, de los malteses, y el disparo de Giorgio a las manos de Bullo. Va a intentar Rincón. La pelota para Víctor. Carrasco, Víctor. Rincón. Ha perdido ante Buttigieg. Y observen cómo los malteses también salen ahora fuera de juego, aunque cortó Maceda. Aguantó bien porque había dos jugadores españoles en fuera de juego. Ahora el envío para Rincón, Buttigieg, Rincón. Y gol. Gol de Rincón. Segundo gol de Rincón. 5-1 para España, cuando tenía muy poco hueco para el disparo. 11 minutos y medio, cuando Rincón ha conseguido el gol número 5. El partido ciertamente tiene dos historias. Una, los goles que van cayendo, y otra es el reloj que corre desesperadamente. Tanto Vicente Miera como Miguel Muñoz como los hombres del banquillo están mirando cómo las manecillas se van deslizando hacia los 90 minutos y cómo hasta el momento presente el 5-1 todavía nos restan 7 goles para conseguir los 12 necesarios. Los malteses que han sacado directamente a su guardameta. Y de nuevo Maceda al corte. Víctor. No pudo hacerse con la pelota. Ha cortado Sarabia. La pelota para Fabri. Señor el que corta. Fabri de nuevo. Y ahí está Goico.
entrega para Bullo. Camacho. Otro ataque español. Insiste Camacho. Carrasco. El centro lo rechaza Butillev. Y el propio Carrasco, el que juega para Gordillo. Santillana. Maceda. No había posición de disparo. Vamos a ver. Abre Maceda para Camacho. Y estaba en fuera de juego Rincón. Estaba en fuera de juego Rincón. El autor de los dos goles del equipo español en esta segunda parte. 5-1, minuto 13 y medio del segundo tiempo. Señor, Maceda, Sarabia, Víctor. Para Señor, Santillana, Señor Santillana. Ahora ha cortado Fabri. La pelota para De Manuel. El propio De Manuel falta sobre Camacho. Va a ser el propio Camacho el que lance sobre Sarabia. Víctor. Hay espacios ahí. Goico. Spiteri Gonzi. Camacho. Gordillo. Atención a la penetración de Gordillo. Balón para Rincón, fuera. El remate ahora se marchó fuera. Una y otra vez. Rincón y Santillana en busca de todos esos balones, intentando conseguir los goles del equipo español. 5 hasta el momento. Camacho va a recibir. Carrasco, Gordillo. Muy cerrado ahora, toda la ventaja para Bonello. Señor y De Giorgio. Goico. Ha habido falta de Rincón. ¡Corro! ¡Carrasco! ¡Sarabia! Observen a Miguel Muñoz dando órdenes, indicándole a Carrasco ahora que se vaya a la banda derecha y tal vez que Sarabia se venga a este lado a apoyar a Gordillo. Una posición más fácil para él. Sí, efectivamente, José Ángel, Miguel Muñoz está buscando las posiciones de Sarabia y Carrasco con el fin de que se abran por las bandas y así desbloquear ese centro de la defensa maltesa que se muestra inexpugnable y sobre todo contumaz nuestros defensas penetrando por el centro. Ahí está Maceda. Víctor abre para Señor. Balón hacia Rincón. Ha rechazado Holland. Gordillo. Atención a ese balón. Maceda y gol. Gol de Maceda. Sexto gol de España. Nuevamente Miguel Muñoz sale rápido hacia el campo buscando el apoyo a los hombres españoles y es la mitad de media docena. Nuevamente le tienen ahí, a pie de terreno. Y ahí está el gol repetido. El balón atrás que le cae a Maceda, que empalma de una forma impecable consiguiendo el sexto. Impartiendo consejos a Rincón. Miguel Muñoz que acaricia la posibilidad de esos quiméricos 12 goles. A España le quedan poco menos de media hora, 28 minutos, para conseguir el doble, los mismos goles que ha conseguido hasta ahora. Sarabia. No llega Señor, sí lo ha hecho De Giorgio, saque de banda para España. Maceda. Atención, Señor. Y ha sido
el central Tortel el que ha enviado a córner. Tercer córner de esta segunda parte. Una y otra vez el balón rondando la portería maltesa. Señor, ha rematado Santillana. ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Gol, gol! ¡Gol de Maceda! ¡Gol de Maceda, el 7. 7º! Miguel Muñoz desesperadamente mirando el reloj porque son 18 minutos de esta segunda parte y aún cabe la posibilidad. 5 goles restan a la selección española para estar en la fase final de París. Ahí está el gol de nuevo, el remate de Santillana, casi gol. No sabemos, rechazó sobre el palo el despeje del defensa y Maceda, perfectamente ajustado al poste, consigue el 7º. Vamos a ver si es posible. De nuevo Maceda con la pelota. Sarabia, Maceda, enviando para Rincón. Ahí están. Rincón y gol. Octavo gol de España. Octavo gol de España. Y atención, porque lo imposible se va acercando. 19 minutos se cumplen ahora y observen la jugada de Rincón, que consigue el octavo gol de España. Qué pena, señores, el tanto encajado. Qué pena el tanto encajado. 16 goles tienen los holandeses de diferencia. Y ahí está de nuevo el equipo español por medio de Carrasco. La jugada sigue, no ha habido falta en apreciación del árbitro. Ahí está Víctor. Víctor y señor. Buscando a Santillana. Se ha adelantado Holland. La pelota para Camacho. Camacho y Gordillo. De nuevo el balón. Ahí directamente fuera. Marchó fuera, no hay córner en esta ocasión. El banquillo español está más concurrido, se ha incorporado junto a Miguel Muñoz, el secretario general de la Federación Española de Fútbol, Agustín Domínguez, que está dando lectura a una serie de notas, y en este momento el Miguel Muñoz sin duda se debe preocupar más de lo que acontece en el césped que de atender a Agustín Domínguez, que se ha acercado y está junto al propio seleccionador nacional. También el gerente del Betis, Antonio Pichi. España al ataque. Efectivamente, y 4 goles le faltan al equipo español para conseguir la clasificación. 4 goles y por delante 25 minutos. Es posible, señores. Víctor. Santillana. Ahora paró bien Bonello. Ha tenido una magnífica racha el equipo español, que desde el minuto 11 al 19, en 8 minutos ha conseguido 4 goles. Ahí está de nuevo atacando Camacho. El público enfervorecido. Ahora no hay nadie que llegue a esa pelota. Vamos a ver si los jugadores no se dejan traicionar por los nervios. Mantienen la serenidad suficiente para conseguir esos 4 goles. Sarabia. Entrando, intentando por el centro, que hasta ahora ha sido algo imposible para el equipo español. Señor. Sarabia. Santillana, que intenta llegar. Controló bien Santillana. Rechazó Holland. Saque de banda para España. Gordillo. Camacho. De nuevo Gordillo. Atención a ese balón. Directamente a córner, enviado por el lateral. Ahí lo tienen, por el número 11 de Giorgio. Cuarto saque de esquina para España de esta segunda parte, 7 en la primera. Víctor. El disparo de Víctor. ¡Fuera! Qué pena, señores, porque entre tanto jugador era difícil que pasara la pelota. Y lo hizo, pero ligeramente desviada.
Bonelo para Raymond Farrugia. Atención, Gordillo. El público levantado de sus asientos. Gordillo ha rechazado Holland. Sarabia no tenía espacios. De ahí Cabrera para Gordillo. De nuevo el balón hacia Rincón. Se ha adelantado Rincón a Santillana, que estaba en estos momentos en mejor posición para el remate. Conforme se va acariciando, lógicamente, la posibilidad, los nervios están más a flor de piel y eso puede afectar al juego y a los remates. Víctor ha entregado a Emmanuel Farrugia. Gordillo, una vez más, prácticamente el extremo del equipo español para Víctor. No ha llegado Víctor, que fue ligeramente obstruido. Mejor cargado. Carrasco. Santillana. Rincón, Carrasco, Santillana. Fuera. Córner. Córner, aunque los jugadores españoles reclamaban penalti. Quinto córner de este segundo tiempo. 24 minutos del segundo tiempo. Todavía 21 para el final. El remate directamente fuera de Goicoechea. El señor Göksel, que añadió 59 segundos en la primera parte, cuando se habían perdido algunos más, que puede ser algo importante en estos momentos del partido. Hay que recordar que en el Holanda-Malta, Holanda consiguió posición correcta de Santillana, que no ha podido recibir bien la pelota. Estaba en posición correcta a pesar de las quejas. Decíamos que los holandeses consiguieron el último gol en el tiempo que añadió el colegiado de aquel encuentro, que fueron concretamente 4 minutos. Sarabia. Desmarcándose Camacho, hacia él va la pelota. No llega Camacho. ¡Vamos, Sarabia! ¡Vamos! Y Sarabia que recoge. Víctor. Por ahí es muy difícil. Deben de intentar no hacerlo. Señor. Hacia Santillana. Salió ahora bien Bonelo. Gordillo. Sarabia. Buena posición de Rincón y ha sido desplazado ahora el jugador español. Ahora sí ha sido empujado cuando intentaba llegar a la pelota. El árbitro estaba lejos. Goico llevándose esa pelota para Maceda. Víctor. Fabri con él. Intenta el disparo largo, que tampoco ha dado ningún resultado hasta el momento. Y una vez más Goico buscando los saques del portero. Gordillo. Están fuera de juego Rincón y también Sarabia, pero sobre todo Rincón. Sarabia arrancó después, aunque antes de que soltara la pelota Gordillo, pero Rincón estaba en fuera de juego. Cuando va a haber un cambio en el equipo maltés, se va a retirar el jugador número 8, Raymond Farrugia. Y vamos a ver, entra el número 14, Mario Farrugia. 18 minutos tan solo restan para la finalización del partido. El resultado 8-1 a favor de España. El banquillo español, un auténtico manojo de nervios. Todos aquí incluso haciendo números ya para ver la posibilidad y las diferencias que existen e intentando de cualquier manera, legal y lícita, conseguir esos 4 goles que restan para la docena. Señor. Sobre Carrasco. Sarabia, Maceda. Insisten los jugadores españoles. Víctor.
Vamos a ver si puede penetrar, buscar el centro. Ahora sí, ha entregado para Señor. El propio Señor haciendo la jugada, pero ha ido al capitán Holland. Gordillo. Una vez más Gordillo, buscando hueco, y ha forzado el córner. El sexto saque de esquina para España, de esta segunda parte. Vamos a ver si llega la pelota. El propio Gordillo al lanzamiento de esquina. Santillana que no llega. Y atención, Víctor se ha llevado un falta al balón. Ya se ha incorporado De Giorgio. Y va a lanzar Fabri. De nuevo Goico intentaba llegar. El balón para Señor. Camacho. Camacho para Gordillo. Se cruzó Butiller. Gordillo. Impresionante Gordillo hoy. Y córner. Nuevo saque de esquina. Qué exhibición de fuerza. Aunque no se consigan goles, estamos en la cuna del arte futbolístico y el público jalea con auténticos solés los dribles y los recortes de Gordillo, que se dispone a sacar de esquina. Maceda. De nuevo córner. Octavo córner. Camacho el que recoge. Y saque de banda para España. De nuevo Camacho. Santillana ha entregado a Fabri. De nuevo Santillana. No hay espacios ahí. Goico. Es muy difícil, hay muchos jugadores para poder ensayar con éxito desde ahí el disparo. Señor. Jugada individual, bien de Señor. No ha podido finalizar. Camacho, Gordillo. Víctor Santillana. ¡Gol de Santillana! 9. 3 goles le faltan a España. 15 minutos restan para finalizar el partido. 3 goles distan de conseguir el objetivo de la selección española de fútbol. Vicente, mira, ¿es posible el milagro? Bueno, pienso que por ocasiones ha sido posible y todavía queda mucho y pienso que podemos conseguirlo. 15 minutos restan para conseguir esos goles, 3 que faltan. Vicente Miera, Miguel Muñoz, todo el banquillo español con una auténtica nube de compañeros de las tareas gráficas y de las tareas radiofónicas que se apiñan buscando las impresiones de un banquillo español que en estos momentos vibra con los jugadores del campo. Y nuevamente esos 14 minutos ya que faltan para concluir los 45 reglamentarios, salvo añadidos. Saque de banda para los malteses, que tratan de perder el mayor tiempo posible, de momento bajo el consentimiento del árbitro. Va a haber tarjeta amarilla para el número 11 de Giorgio, que tendrá que abandonar el terreno de juego. Si se la enseña es la segunda. Efectivamente. Es expulsado, efectivamente. Es la segunda tarjeta amarilla que le ha mostrado el colegiado por pérdida deliberada de tiempo. Vean cómo abandona el terreno de juego. Y ahora el saque de banda es para España, enviado por De Manuel. De Giorgio, el número 11, al que ven ustedes, que abandona el terreno de juego. 9-1. 3 goles le restan a España. Víctor. Señor. Intentando enviar para Maceda. La pelota de nuevo para Señor. Ha recibido una dura entrada de Fabri que no le enganchó, afortunadamente. Carrasco. Atención a la jugada de Carrasco.
Ha cortado Holland. Spiteri Gonzi. La pelota para Rincón. Santillana que no llega. Vamos a ver si se mantiene la mente fría. Gordillo. Maceda, posición correcta. Posición correcta. ¡Gol! ¡Gol de España! Gol de Rincón. Gol de Rincón. Gol número 10. Gol número 10. Miguel Muñoz irrumpe incluso en el propio terreno de juego. Habla con Camacho. Todos pendientes y deseando conseguir esos 2 tantos que faltan para llegar hasta París. 10-1. Ahí está de nuevo la jugada. El centro de Maceda y Rincón y Santillana que van a llegar a la pelota. Obsérvenlo, y es Rincón el que la impulsa al fondo de la red. 10-1. 12 minutos. Malta con 10 jugadores. Vamos a ver si se mantiene esa mente fría para intentar buscar los huecos que propicien los goles. Camacho. Gordillo, que ha hecho mucho daño por esta banda. Aplicó la ley de la ventaja al árbitro. La verdad es que Gordillo debe acusar su gran esfuerzo físico que está realizando. Goico y el rechace para Bonello. Los balones ahora ya directamente para Bullo, porque los malteses han renunciado ya definitivamente a cualquier posibilidad de ataque, al quedar con 10 jugadores. Sarabia. Penetrando el mismo sobre Carrasco. Señor. Atención al balón. ¡Sarabia! ¡Gol! ¡Gol de Sarabia! ¡Gol número 11 de Sarabia! ¡Gol número 11 de Sarabia! Un gol más, Miguel, se nos ha ido al campo. Bueno, pues pienso que se está mereciendo. Vamos a ver si podemos conseguir los que hacen falta. 10 minutos y un solo gol para que España logre la gran hazaña. Estar en la fase final de París. Un gol falta, señores. Un gol falta. Faltan 10 minutos. Faltan 10 minutos para conseguir un gol, señores. El estadio se viene abajo. El público asiste a lo que parecía todo un imposible. Atención, ahí está, señor. Carrasco. De nuevo Carrasco, Santillana. Maceda no llega, sí lo hace Gordillo. La pelota sigue para España. Miguel Muñoz, obsérvenlo ahí en la base. Maceda. La pelota llega a Mauricio Farrugia y directamente fuera los malteses, renunciando a todo, intentando alejar la pelota como pueden. Vamos a ver si llega el gol. 9 minutos. Vamos a ver si llega el gol. El gol de lo imposible. Santillana, Sarabia. Sarabia. Rincón. Y no ha llegado la pelota a Santillana. Fabri el que ha despejado. Goico. La pelota para Rincón. Señor. Insiste, señor. Hay que pasar la pelota ahí. Fabri. Fabri. Al cruce. Goico una vez más. Todos esos balones para él. Camacho. Gordillo. Faltan 9 minutos. No ha podido penetrar Gordillo. Camacho. 11-1 para España. Si ya era difícil el 11-0, al encajar España el gol se puso muchísimo más. El estadio es todo un manejo de nervios, señores. Ahí está Maceda, el autor de este último remate. 8 minutos para el final. Un gol le falta a España. 8 minutos para el final. Intentando ganar tiempo los malteses. La pelota para Sarabia. Y observen, directamente fuera los jugadores malteses, intentando como sea no encajar el gol. España lógicamente todo lo contrario. Ahí está Carrasco.
Gordillo. Qué magnífico partido, qué desgaste, señores. Atención, la pelota fuera a córner. El disparo de Víctor a córner. Esto es impresionante, señores, impresionante. El marcador del Benito Villamarín solo con 2-1. No hay para un tercero. Camacho, de nuevo abre para Víctor. Víctor, qué pena, que fallos consecutivos. Los nervios, señores, importantísimos. Víctor. Señor y Víctor. Víctor, ha caído. Señor, señor, ¡gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor! El número 12, señores. Fenomenal. Miguel, gol del señor. Fenomenal. 12 goles. ¿Qué opinas? Ahí están los 12. Van a hacer 3 más. Miguel Muñoz ha saltado al rectángulo de juego, dice que vamos a hacer 3 más. Esto realmente parece increíble. El milagro se ha conseguido. Si no existe ningún trasfondo, si este resultado solamente es producto del juego español, ciertamente es para felicitar al equipo que ha logrado lo que Santillana calificaba de un milagro y de una situación imposible. Miguel Muñoz es arrebatado, está en volanda, junto con todos los compañeros de la policía debe intervenir para colocarnos a cada uno en nuestro sitio. Esto es una auténtica marabunta. Y ahí está el golazo. El golazo de Juan Señor. Fenomenal, fenomenal. Estupendo. Fenomenal. Más que eso. La alegría más grande de mi vida. Miguel Muñoz está diciendo que es la alegría más grande de su vida, como están recogiendo el micrófono de Televisión Española, próximo al momento y donde se está produciendo la noticia de un público sevillano del Benito Villamarín que está vibrante con una selección que ha logrado 12 goles. Los malteses de brazos cruzados esperando se devuelva el balón para reiniciarse o comenzar nuevamente el juego. Faltan 6 minutos. Atención, porque han saltado algunos espectadores por el júbilo y de ahí que se haya, como ven ustedes, y ahí está de nuevo el gol de señor. Qué golazo, señores, el único de disparo largo desde fuera del área, el número 12, que significa de momento la clasificación de España. Señores, impresionante, impresionante. Minuto 40. ¿Ustedes escuchan? Sí, España va a París. El público puesto en pie, observen ahí el tiempo. España ha conseguido los 12 goles que le llevan a París, pero faltan 5 minutos de juego. Víctor intentando llevarse esa pelota. Fabri. Vamos a ver los malteses lanzando a De Manuel. De Manuel, Camacho le ha quitado el balón. Va a intentar recogerlo Carrasco. Ahí está Carrasco. Ahora España con toda tranquilidad. Carrasco penetrando, atención. Y falta favorable al equipo español. Falta favorable al equipo español. 41 minutos. Los jugadores preguntándole a Muñoz que qué tiempo falta. Ahora, lógicamente, España sin prisa. Sarabia va a situar la pelota. Y va a lanzar Carrasco sobre señor. Ahí está Carrasco manteniendo la pelota. Señor. El público pide a los jugadores que no retrasen el juego, que intenten un gol más. De ahí que protestan cuando han jugado hacia atrás. Sigue Carrasco. Azzopardi junto a él. Señor. España manteniendo la pelota. Goico, Sarabia. Atención, Sarabia. Ha tirado bien sobre Gordillo. Gordillo, ¡gol! Pero no, fuera de juego. Estaba en fuera de juego. Lo ha anulado el árbitro. Lo ha anulado el árbitro. El gol de Gordillo. Hay otro espectador. Hay una invasión de campo. Hay una invasión de campo, atención. Para las posibilidades de la selección española. Debe intervenir rápidamente la Policía Nacional. Esto realmente es muy peligroso. El árbitro viene a la banda. La UEFA puede tomar, y de hecho va a tomar Carrasco y Camacho desalojando a los espectadores que afortunadamente lo hacen rápidamente. Esta euforia debe ser contenida
Realmente esto es muy peligroso porque no solamente puede ser motivo de multa, sino también de alguna otra acción que pudiera poner en peligro la clasificación de España. No queremos ser agoreros, pero la euforia podría tener una nota agria. El gerente del Betis, Antonio Pichi, está también en el rectángulo de juego. Se va a hacer un cambio ahora en el equipo español, va a salir Marcos. Miguel Muñoz llama al orden, cordura. Agustín Domínguez también desalojando espectadores. Y ciertamente esta es una situación que no nos gusta contemplar, mucho más cuando la repercusión de las imágenes de televisión que ustedes han contemplado va más allá de nuestras fronteras, y evidentemente la UEFA va a tener conocimiento de este hecho. El árbitro nuevamente se va a dirigir al... Se produce el cambio, se retira Rincón. Se va a producir en este preciso instante. Habría que poner mucho orden aquí. En el terreno de juego es una auténtica marabunta de espectadores, gente que no debería estar en estas proximidades del campo, que lo ha invadido, y la Policía Nacional se ve impotente para restablecer el orden en esta latitud donde nos encontramos el equipo de televisión española. Todavía hay espectadores en el terreno de juego, concretamente uno. Vamos a ver si sale. Miguel, esto es una marabunta. Oh, fenomenal. Una alegría inmensa. Realmente cuando se ve que los 13 goles tú los esperabas, porque esto no lo esperábamos nadie, ni Santillana se lo creía. No, pero nosotros teníamos la esperanza porque habíamos visto, no estábamos muy eufóricos, no quería yo echar las campanas a vuelo, pero vamos, había visto el partido Vicente en directo y luego yo cuando lo he visto en vídeo, me da la sensación de que se podía, acertando, claro, si no aciertas en los goles, hay que ver la cantidad de goles que hemos podido hacer. Con los años que tú llevas en el fútbol, quizás hoy ha sido el momento... Oh, más alegre de mi vida, esto es increíble, vamos. Este campo fenomenal. Oh. Esto es como en el año 33 contra Bulgaria, que tú decías. Mira, a ver si llegamos al 13. Estamos a un solo gol, ya lo hemos conseguido, pero lo ha anulado el árbitro. Sí, bueno, vamos a ver, pero lo podemos conseguir todavía. Con Miguel Muñoz, que está atendiendo a los compañeros, a nosotros mismos, y también viendo, intuyendo más que viendo el partido. José Ángel, sigue tú. 45 minutos se cumplen, pero efectivamente habrá que prolongarlo. Cuando España mantiene la posesión de la pelota, Víctor, el árbitro está mirando su reloj. Víctor y señor, pasándose la pelota, Carrasco. Y final del partido. El árbitro indica al final del partido al que se llega con el 12-1 que clasifica a España. Esto es objeto de una Observen grave multa por parte de la UEFA. Esta euforia va a costar mucho dinero a la Federación Española de Fútbol, porque evidentemente es una invasión de campo con el riesgo que esto supone. Las imágenes son harto elocuentes. Es una auténtica multitud la que ha invadido el rectángulo de juego. Nos pueden arrumbar en cualquier momento. La policía trata de protegernos. Sarabia en hombros. Camacho se acerca. Oh, vamos a ver si es posible. Nos van a desbordar prácticamente por todos los lados. Bien, ahí estamos viendo el último gol, el que le da la clasificación a España. El gol de Juan Señor. Observen su disparo con la pierna izquierda que toca ligeramente, nos da la impresión, en un defensa. Aquí está el árbitro protegido por la Policía Nacional con el fin de que acceda al túnel de vestuarios. Observen ustedes las imágenes, el público en el terreno de juego celebrando el triunfo del equipo español.